Entonces, fijan acá lo que vamos a ver el día de hoy va a ser esto. Antes que empiece, ya está. Se fijan acá lo que vivo, lo que nos falta ver. Ahí está. Lo que nos falta ver, que siempre además las directrices. ¿Cuándo? Directrices externas, ¿sí se ven? Y vamos a ver este dibujo. El siguiente dibujo. Si fijan acá, el siguiente dibujo que vamos a utilizar va a ser este. Vamos a ver GeoGebra. Para copiar. Abrir. Exterior. El exterior. Se fijan acá tenemos nuestro triángulo. Se fijan acá el triángulo que vamos a utilizar va a ser este. Voy a hacerlo más pequeño. Dejen de hacer pequeño esto. ¿Sale? Voy a moverlo. Voy a mover mi triángulo. Vamos a hacer esto también pequeño. Ahí está para que se vea. Vamos a poner que el zoom. Zoom. Vaya a ser 100%. No, yo creo que un poco más grande. Digamos que va a ser el 115. Un poquito más. Es un poquito más. A ver si un 120. Vamos a ver, 150. 150, aquí vamos a ver. 150. Vamos a ver el siguiente dibujo. Si se fijan, acá tenemos esto. Se fijan, acá tenemos nuestro triángulo. O sea, el triángulo. Acuérdense que este triángulo ya lo tenemos hecho. Se fijan, acá tenemos el triángulo. Que en este caso va a ser que, si quieren, me empiezo con D. DJ, DJF. ¿Está bien? Tenemos este triángulo. A mí me falta poner el triángulo. Digamos que tenemos este triángulo. Y se fijan, acá tenemos esto. Y la bisectriz exterior. Se fijan acá va a ser la línea esta, se fijan acá la bisectriz exterior, va a ser la línea DU. Es la línea DU. Se fijan acá esta línea. La línea DU se intersecta con JF en el punto, que se fijan acá tenemos C. Digamos en el punto C, digamos que tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto. Esta con la línea esta, ¿se sabe? Pues ya tenemos esto, ya tenemos esto. Entonces, fijan acá lo que tenemos que probar. Es esto. Lo que tengo que demostrar que se fijan acá si tengo JC entre CF, esto va a ser igual a menos, voy a poner la norma, esto va a ser este valor absoluto en la norma de estas cantidades. Ahí está. Va a ser esto, va a ser el lado de J. ¿Entre qué? Entre el lado del triángulo, que es el restante, que en este caso va a ser ¿qué? Va a ser DJ contra FD.
¿Está bien? Digamos que eso es lo que tenemos que ver. Si fijan acá es lo que tenemos que ver, entonces para demostrar esto, eso nos vamos a fijar en esto. Nos vamos a fijar en los triángulos de estos de aquí. ¿En qué triángulos me voy a fijar? Si fijan acá, vamos a fijarnos en estos dos. Si fijan acá, el triángulo que me voy a fijar va a ser este, digamos, este grande. Vamos a fijarnos en este. Voy a hacer más pequeña la figura. Espérenme. Voy a hacer esta figura. Se fijan acá los que nos vamos a fijar, va a ser los triángulos. Se fijan acá, el primer triángulo que voy a fijar va a ser este. En el triángulo, que va a ser este, el de CJ. Y el triángulo este. El triángulo F. Vamos a fijarnos en el F. Sí, va a ser F. Va a ser, no. Va a ser, sí. Va a ser F. FD. FD. FDC. ¿Está bien? Digamos que tenemos estos dos triángulos. Vamos a fijarnos en estos dos triángulos. ¿Está bien? Si se fijan acá tenemos esto y ya tenemos esto. Pues se fijan acá lo que voy a hacer va a ser esto. FDC, creo que no. Este no va a ser FDC. Va a ser, sí va a ser, perdón, este va a ser este. Tenemos, sí está bien, sí va a estar bien. Ajá, no, va a ser esto, no va a ser el FD. Va a ser el FDJ. Ahorita vemos, es el J, si no te lo corrijo, ¿está bien? Entonces, fijan acá lo que voy a hacer es esto. Vamos a trazar las alturas. De los triángulos. Si fijan acá tenemos este, vamos a trazar la altura, si fijan acá tenemos esto. Voy a trazar, si fijan acá hacer esto. Voy a poner esto. Los triángulos, a ver, si fijan acá va a ser esto. ¿Dónde? Vamos a poner, si fijan acá va a ser quién, va a ser H1. La altura trazada desde el vértice D. ¿Qué se ve? Si fijan acá tenemos que esa altura, si fijan acá tenemos que esa altura, si fijan acá tenemos H1. Esta altura es para los tres triángulos que tenemos ahí. Para los triángulos, si fijan acá va a ser esto. Si fijan acá para qué triángulo, si fijan acá va a ser esto. Si fijan acá va a ser para el D, CJ, coma, también va a ser para esta altura. ¿Va a ser quién? Va a ser para el DJF y ese triángulo. Y el triángulo, voy a ponerlo desde B, C, F. Digamos que tenemos esas alturas, ¿está bien? Digamos que tenemos esas alturas, esa altura es compartida para esos tres triángulos, ¿está bien? Si fijan acá tenemos esto, si fijan acá también lo que voy a trazar va a ser esto. Vamos a trazar, también trazamos. Vamos a trazar las alturas, digamos aquí sería este H2, que es la altura. Trazada desde J para el triángulo. Para el triángulo, digamos, este que se fijan acá va a ser el DJ, DJC, ¿está bien? DJ, mejor así, BCJ.
¿Sí? Digamos que tenemos ya tenemos esto. Ok. Igual. Igual trazamos. La altura H3. La altura 3, que es la altura, que es la correspondiente. La correspondiente del vértice F. El vértice F del vértice F ya está, del vértice F al triángulo que, si fijan acá va a ser va a ser el DJF, ¿sí se ve? Digamos que tenemos esto, ¿sí se ve? Ya tenemos esto. Entonces, fijan acá, vamos a calcular esto. Entonces, fijan acá, tenemos esto. Tenemos ¿qué tenemos? Vamos a ver esto. Si quieren, vamos a sacar H3, lo puedo sacar. H3, ¿cómo lo puedo ver? Si fijan acá H3, bueno, tenemos esto. H3, lo puedo sacar esto. H3, bueno, tenemos que H3 se puede sacar utilizando un triángulo. Vamos a utilizar el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo lo voy a utilizar. Si fijan acá voy a utilizar el triángulo rectángulo. Si fijan acá va a ser ¿qué? DFU. ¿Vale? Bueno, DFU. Bueno, no sé. Si fijan acá va a ser un punto DFU. Voy a poner así. DFU, ¿está bien? Donde se fijan acá tenemos esto. Donde se usa bueno, vamos a utilizar este ángulo. ¿Qué ángulo vamos a utilizar? Va a ser este. Va a ser el ángulo. El ángulo que vamos a utilizar va a ser ¿qué? UDF. UDF. Se fijan acá, pues que es, se fijan acá va a ser, es el externo. Se fijan acá va a ser, es la bisectriz. El ángulo ¿qué? Del ángulo ese, se fijan acá va a ser ¿qué? F de X. ¿Sí saben? Digamos que tenemos esto. Entonces, se fijan acá tenemos eso. Entonces, se fijan acá, se fijan acá tengo que sería este ángulo. Si se ve aquí donde está la manita. Si fijan acá va a ser UDF. Si fijan acá tengo este ángulo. Si fijan acá H3 sería ¿qué? Va a ser un cateto opuesto. ¿Y DF qué sería? Si fijan acá DF va a ser el triángulo. Digamos aquí lo que vamos a utilizar va a ser este triángulo rectángulo. Si fijan acá qué relación podemos utilizar eso. Si fijan acá va a ser el seno. El ángulo. ¿El ángulo qué? Va a ser UDF. Pero si quieren vamos a poner así. Para que nos quede el signo menos. UDF. No me está bien. UDF es igual. Sí, mejor así. F de U es igual. Si fijan acá ¿a qué va a ser igual? Si fijan acá lo que va a ser igual va a ser esto. Va a ser H3, que es el cateto opuesto, ¿entre quién? Entre la hipotenusa, que en este caso la hipotenusa va a ser ¿quién? Va a ser, digamos, la distancia esta. Si fijan acá va a ser la distancia que nosotros vamos a tomar acá. Que en este caso va a ser ¿qué? Va a ser DF, ¿saben? Digamos que tenemos esto. Si fijan acá ya tenemos esto, ahora sí, vamos a sacar esto, digamos, también vamos a hacer esto.
Lo vamos a realizar. Lo vamos a realizar para el triángulo. Para el triángulo que, se fijan acá, déjenme ver que tengo en el chat, no tengo nada, perdón. Voy a regresar y voy a regresar. ¿Sí está bien? Digamos que tenemos esto, tenemos esto. Se fijan acá, en acá para el triángulo. Para este ángulo, para la altura. Se fijan acá, la altura que nos falta va a ser ¿qué? Va a ser H2. Se fijan acá para H2, vamos a utilizar esto. Se fijan acá el triángulo, este rectángulo que vamos a utilizar va a ser este. Se fijan acá el triángulo que vamos a utilizar va a ser este. Vamos a utilizar este. El triángulo que vamos a utilizar. Lo vamos a usar, va a ser es. Se fijan acá, el triángulo, se fijan acá, de aquí no tenemos un punto, igual si aquí le ponemos un C', aquí no lo conozco. Va a ser C', se fijan acá, va a ser C', J, C', J, D. ¿Está bien? Digamos que tenemos esto. Se fijan acá tenemos esto, y el ángulo va a ser ¿qué? JD, coma, donde el ángulo que vamos a utilizar va a ser este. Se fijan acá va a ser C, D, F. Perdón, no CDF, CDJ. ¿Vale? Tenemos eso, el CDJ. El CDJ, si fijan acá tenemos este, entonces fijan acá lo que tenemos sería esto. Tenemos, se fijan acá tenemos esto, si fijan acá voy a dejar este. La pregunta sería, ¿qué puedo decir de esto? Ahorita me responde, ¿sí? Entonces lo que tenemos va a ser esto, pues fijan acá va a ser este, y ya tenemos que utilizar esto. Lo que tenemos usando la relación seno, fijan acá va a ser esto. Pues, si fijan acá tenemos que el seno de este ángulo que acabo de pintar, que es el C', bueno, ya poner lo de C. C, BJ, va a ser igual. Si fijan acá, ¿quién va a ser igual? Si fijan acá, en este caso, va a ser H2 sobre quién? Sobre el cateto. Si fijan acá, el cateto que tenemos va a ser quién? Va a ser, digamos, la magnitud de quién? Va a ser la magnitud de J. Va a ser de J y perdón. Digamos que tenemos esto. Si fijan acá tenemos esto y tenemos esto. Perdón. Ok. Vamos. Ahí está. Si fijan acá tenemos esto. Si fijan acá lo que vamos a hacer, digamos, sería esto. Si fijan acá H3, en este caso lo voy a despejar. ¿Cómo lo puedo ver? Si fijan acá va a ser ¿qué? Va a ser la norma de esta. ¿Va a ser la norma de quién? La norma de DF. Ok. DF por quién? Por el seno de este ángulo. Por el ángulo F de U. Y aquí sería igual. Si fijan acá tenemos H3, pero en H2 es igual. DJ va a ser DJ por el seno de quién? Por el seno del ángulo este. Si fijan acá me falta el ángulo CDJ. Aquí faltó este ángulo y ya está. Ángulo CDJ. Si fijan acá ya tenemos, digamos que ya hemos calculado que hemos calculado cuánto vale cada una de las alturas. Si fijan acá para que vamos a utilizar las alturas, vamos a sacar las áreas. Ya teniendo esto,
Perdón. Ya teniendo lo anterior, vamos a sacar las áreas. Vamos a obtener las áreas de estos triángulos. Digamos aquí las áreas que vamos a utilizar van a ser estas. ¿Se saben? Pum, 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 pum. Se fijan acá, va a ser esto. Se fijan acá, voy a poner esta área. Se fijan acá, vamos a poner los triángulos estos. Se fijan acá, voy a sacar el área del triángulo de C, J. Y se fijan acá, tenemos esto de CJ. Y se fijan acá, va a ser esto. Voy a poner esto y aquí voy a poner ¿qué? La base. Se fijan acá, la base que vamos a trabajar va a ser ¿qué? Va a ser la base CJ. Primero esto. Área. No va. De J, CJ. Pum, pum, pum. Se fijan acá, digamos, como va a ser la base CJ, se fijan acá, tenemos que saber que va a ser CJ, ¿por quién? Por la altura. Se fijan acá, digamos, la línea perpendicular a CJ, ¿quién va a ser? Va a ser H1, ¿sí saben? Todo esto, ¿entre quién? Todo esto, déjenme ponerle paréntesis. Todo esto entre 2. ¿Sí saben? Ya tenemos esto. Pues. Se fijan acá, también vamos a tener esta área. Se fijan acá, si quieren, vamos a tener el área, digamos, el mismo triángulo, que sería el DCJ. Pero se fijan acá, la base va a ser ¿qué? En este caso, la base va a ser DC. Esto es igual. Si fijan acá, como la base va a ser DC, va a quedar esto. Si fijan acá, va a ser DC, ¿por qué? Si fijan acá, va a ser DC, ¿sobre quién? Sobre H1. H1. Si fijan acá, va a ser esto. No, yo creo que mejor me gusta. Espérenme, sí. Sí, sabe. Va a ser, sí, va a ser H2. ¿Todo esto entre quién? Todo esto entre 2. A ver si me sirve. A ver si no me estoy muriendo como loco. Ok, está bien, está bien. Si fijan, acá tenemos esto, entonces se van a ustedes. ¿Está bien? Digamos que tengo esta área y tengo esta área. ¿Está bien? Ya que tenemos estas áreas, también hacemos esto. Obtenemos las áreas, digamos aquí inciso A, pues si quieren aquí voy a poner inciso A. Voy a poner qué triángulo, ¿están de acuerdo? Para el triángulo DCJ. El CJ. Si fijan acá el inciso B, ¿para quién va a ser? Inciso B. Para el triángulo. Para el triángulo, Para el triángulo, este caso creo que sí le vamos a cambiar. Si fijan acá va a ser DCF. Creo que hasta arriba creo que lo puse mal. DCF. Aquí en vez de que es este, aquí va a ser este. Va a ser este el que vamos a cambiar. DCF. Es lo que tenemos que cambiar en este caso. Ya tenemos esto, ya tenemos esto. ¿Sale? Ya tenemos esto, tenemos esto. Ya está. Ok, ya tenemos esto, ya tenemos esto. Ok, ya está esto. Para el triángulo de CF. Se fijan acá, vamos a trabajar con con esta área. Me falta el acento, ¿están de acuerdo? Después lo que se las pongo. El triángulo, se fijan acá, el triángulo que vamos a hacer va a ser DCF. Oh. ¿Y base qué? La base igual. Base CJ. Esto es igual. Les ayuda nada más con el 2. Aquí, ¿qué tengo que poner?
Si fijan acá, lo que tenemos que poner va a ser la base, que sería CJ. CJ, ¿por qué? Si fijan acá, CJ, y después sería ¿qué? La altura, digamos, esta es la línea que sea perpendicular, a CJ. Que si fijan acá, la línea perpendicular a CJ, ¿quién sería? Pues es H1. ¿Está bien? Ya tenemos esto, ya tenemos esto. Entonces, fijan acá, tenemos esto, y después tenemos esta área. Área va a ser el triángulo. Si fijan acá, va a ser el mismo triángulo, que va a ser DSF. Pero si fijan acá la base, ¿quién sería? Si fijan acá, la base que vamos a utilizar va a ser ¿quién? Va a ser la base DC. DC, ¿están de acuerdo? ¿No? Esto es igual. Si fijan acá como la base DC va a ser DC, voy a poner esta, paz, por, y si fijan acá, digamos, hacia la línea perpendicular ADC, ¿quién sería? Pues va a ser H2. ¿Vale? Ok, ya tenemos esto, ya tenemos esto. Ok, ya me quedo de esa forma. Ya que tenemos esto, ya que está todo esto, ya tenemos esto, ya tenemos esto. Ok, entonces fijan acá, vamos a hacer esto. Vamos a dividir las áreas de los triángulos. Las áreas de los triángulos, ¿qué quiere decir esto? Si fijan acá, lo que quiere decir es que, por ejemplo, si fijan acá, vamos a tomar esto. Voy a tomar esta área. Vamos a ver si le dejo CJ. Ok. Si no, te la voy a cambiar. Control B. Entre esta área. Control C. Control B. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí está. Ya tenemos esto, tenemos esto. Si fijan acá, si hacemos esta división de estas áreas, ¿cuánto me queda? Es el triángulo, ¿están de acuerdo? Nada más lo que estoy cambiando es la base. Si fijan acá, es como la pregunta que les puse el viernes, que si fijan acá, pues esto, ¿cuánto vale? Tengo el área de un triángulo con una base y tengo el área del mismo triángulo, pero con distinta base. ¿Cuánto vale esta área? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale eso? Dicen por el No, chat que tarea. uno. Esto va a ser igual a 1, ¿ustedes saben? Hacer esto es igual a 1, ¿están de acuerdo? Esto va a ser igual a 1, también, ¿qué sucede con esto? Si fijan acá, igual. Si fijan a este 1, pues vamos a ponerlo. Este 1 que sacamos va a ser igual a esto. Control C. ¿Sale? Pues si no tendrá que mover esto. Bueno, si no, jugamos con esto. Control B. Contra esta área. Ya tenemos esto y chile. Ok, la canción era. Ya está, me falta poner esto. Chile. Ahí. Ya tenemos esto, ¿sí saben? Igual tenemos esto. También. También tenemos esto. ¿Se fijan acá va a ser esto? ¿Sí? Control B.
Tupi, 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 tupi. Ok, esto es igual a qué. Si fijan acá, pues como es el mismo triángulo, esto va a valer 1, 1, y esto va a ser igual a qué. Si fijan acá, va a ser igual a esto. Control C, Control V, y después sería esto. Ahí está. Si fijan acá tenemos estas cantidades, ¿está de acuerdo? Ahí no puse la misma, no voy a hacer la misma. Ahí sí creo que hice la misma tarugada. H1. Nos falta H3, ¿verdad? Sí. Aquí este base tiene que ser, sí. Aquí este vato tiene que ser, sí, creo que sí me equivoqué, porque es la misma. Si no, pues nos queda todo uno. Déjenme ver si no me equivoqué. En este caso va a ser base H3. No, tiene que ser en este caso, espérenme si no me equivoco. Chetos, 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 si me equivoqué. No me conviene mejor poner DC. Ajá. Sí, DC, ajá. Tenemos esto. DC, pero sería con el triángulo F. Sí, aquí me equivoqué. En este caso, en vez de que sea este H3, este sería este H2, ¿están de acuerdo? Por eso dije que había una cosa rara. Y en este caso va a ser, va a ser igual a H2, porque si no se va todo. ¿Sí saben? Ya tenemos esto, ya tenemos esto. Ok, ya está este, ya está este. Ok, ya tenemos esto. Ok. Ya que tenemos esto, si fijan acá, vamos a poner esta igualdad. Si fijan acá, tenemos esta igualdad. Control V. Esto es igual. Va a ser igual a esto. Sí, vamos a ver, DC. Ajá. Yo creo que sí me falla en este. Este no es este. En este. Tiene que ser DC. Es el CJ. Aquí que me hace. Este sería CF, ¿están de acuerdo? Sí, porque si no, no nos va a salir. Aquí sería CF, ahí está. CF, ya está. Ya quedó esto. SF, SF, aquí va a ser esto. Aquí no tenemos aquí, ahí está. Y esto sería, ahí está este. Ahí está, DCF, ajá, esto sería CF. ¿Sí saben? Aquí, bien, pues ya quedó. Lo que yo quiero. Control C y Control V. Ahí está. Si fijan acá tenemos esto, tenemos esto. Ok, ya está esto, ya está este, y aquí nos queda esto. Pum, 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 pum. Entonces, si fijan acá, lo que vamos a hacer va a ser esto. Vamos a cambiar, si fijan acá, vamos a dividir. Vamos a multiplicar, si quieren, vamos a dividir. Vamos a dividir entre quién? Vamos a dividir entre esta cantidad. Si fijan acá, vamos a dividir entre, bueno, quitamos los dos. Vamos a pasar, vamos a dividir esta. Entre este compadre. Por la ecuación.
Se fijan acá, vamos a multiplicar. Vamos a multiplicar ¿cómo dice? Por este vagal. Se fijan acá tenemos esto, entonces aquí lo que nos queda va a ser esto. Voy a poner toda esta ecuación. Se fijan acá igual, se fijan acá esto y se fijan acá también y también quitamos los dos. Se van los dos, ¿sí saben? Ya que tenemos esto, dejen poner esto. A ver, voy a poner todo esto. Bueno, sí, voy a poner esto. Ahí está. Voy a copiar todo esto. Vamos. Control V. Esto es igual. Control C. Sería aquí. Se fijan acá, lo que voy a hacer sería esto. Toda esta cantidad la voy a poner acá. Tenemos voy a quitar esta. Tenemos esto. Se fijan acá, tenemos esto, tenemos esto. Bueno, aquí ya tenemos que quitar los dos. Se fijan acá lo que nos queda, ya para terminar. Se fijan acá lo que nos queda va a ser esto. Se fijan acá va a ser CJ, ¿entre qué? Entre CF. Esto es igual. Se fijan acá, ¿quién se va? Se fijan acá también se van los de C. Entonces se fijan acá lo que nos queda va a ser este H2. ¿Entre quién? Entre H3. Pero si fijan acá, este H2, H3, pues va a ser esto. Van a ser estas cantidades que nosotros sacamos aquí adelante. ¿Dónde quedan este H2, H3? Si fijan acá tenemos H2. La voy a copiar. Ok. Y supe que copié. Creo que H2 primero. A ver si es H2. ¿Okay? Y después sigue H3. Vamos a copiar H3, 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 H3. A ver si está bien. Control V. Ahí está. Ahí está, ahí está. Pues, ya tenemos esto. Ok. Se fijan acá, lo que nos queda va a ser esto. Tenemos esta cantidad, que se fijan acá va a ser CJ entre CF igual a toda esa cantidad. ¿Sale? Digamos que tenemos esto, control C. Contra todos estos vagales. ¿Sí saben? Se fijan acá, ya que tenemos esto, entonces se fijan acá de qué podemos decir. Podemos decir que, se fijan acá, tenemos este. Se fijan acá tenemos que este ángulo, se fijan acá tenemos que el CDJ y FDU, ¿cómo son? Se fijan acá, vamos a encontrar quién sea CDJ. Se fijan acá, CDJ es este ángulo, que se fijan acá es donde está la manita, donde tenemos esta manita, ¿están de acuerdo? Y también tenemos quién, FDU.
sería este ángulo. Si fijan acá, estos dos ángulos, ¿cómo son? ¿Cómo serían? ¿Son qué? ¿Son distintos? ¿Son iguales? ¿Uno es mayor que el otro? ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? Fijan acá, pues si fijan acá tenemos esto. Se fijan acá, digamos que tengo esta, se fijan acá tengo esta línea y tengo esta línea, ¿ustedes saben? ¿Cómo son? ¿Cómo serían? Si quieren vamos a dibujar esto, para ver si lo que creo que no han visto el conejito, que sería este, y va a ser este, ¿sale? Se fijan acá tengo este, se fijan acá esta línea, si quieren toda esta, y toda esta, ¿cómo van a ser? ¿Cómo son? ¿Qué me pueden decir de esas dos líneas? Por ejemplo, si fijan acá, si tomo DJ y voy a poner un punto por acá. ¿Qué pasa con D? Bueno, sí, vamos a ver. Si quieren ajá. Sí, está bien. Va a ser JDH y cómo es que FDX. ¿Cómo son? ¿Iguales? O- Van a ser iguales. ¿Por qué son iguales? ¿Por bisectriz? Puede ser por bisectriz, puede ser una cosa. Si fijan acá son iguales si fijan acá, no sé si se acuerdan que está ahí, yo creo que se lo tenemos que ver, es por ejemplo, digamos que tenemos esto. Si fijan acá, son opuestos, digamos que van a ser que son iguales porque son ¿qué? Opuestos al vértice. ¿Está bien? Si fijan acá, estos ángulos van a ser opuestos porque son opuestos al vértice, ¿está bien? Digamos que tenemos eso y tenemos esto. Entonces, si fijan acá igual, si fijan acá lo que tenemos en este caso, si fijan acá es lo que tenemos, si fijan acá tenemos que h de x, si fijan acá va a ser igual a ¿quién? Al x de u, porque es la bisectriz, ¿están de acuerdo? Digamos que tenemos este caso, si esta es la bisectriz, ¿está bien? ¿Sale? Es lo que tenemos en este caso, ¿sale? Igual, por ejemplo, si fijan acá tenemos que h de j, digamos, este está partido a la mitad porque por h de c y por c de c de j. ¿Está bien? Digamos que son estos opuestos al vértice. Digamos que aquí tenemos esta convección. ¿Sale? Digamos que son opuestos al vértice y, por ejemplo, como son opuestos al vértice, tenemos esto. Si fijan acá, pues digamos que voy a tomar el seno de estos ángulos. Si fijan acá, vamos a el ángulo de C de J va a ser igual a quién? Al seno de quién ángulo. Perdón, me apliqué ahí, perdón. F de U. ¿Sí saben? Digamos que tenemos esto. Si fijan acá son iguales, entonces por lo tanto, si fijan acá tenemos que el CJ entre CF va a ser igual a quién? A esto. Si fijan acá va a ser las normas. Bueno, primero voy a poner la fracción. Para no estarnos batallando. Voy a poner, digamos, esta chunche. Y también voy a poner esta chunche. ¿Qué sería esto? En este caso va a ser que, si fijan acá va a ser va a ser de J, y aquí sería de F, ¿sale? Entonces, fijan acá tenemos que CJ entre CF van a ser iguales. Pero si fijan acá, CJ, ¿por qué no puedo cambiar? Si fijan acá no me gusta CJ, lo voy a poner con el contrario, que en este caso que sería JC entre qué? Entre CF, eso es igual, va a ser igual a toda esta fracción. Control C, Control V. Si fijan acá, pues esto multiplico por menos 1 y ¿qué me queda? JC entre CF es igual a ¿qué? Es igual, a esto, a menos esta cantidad. ¿Está bien? Y si fijan acá, pues ya hemos terminado.
Y hemos probado el teorema de la... ¿Para qué? Para ángulos externos. Para ángulos externos. Si se fijan, acá ya tenemos esto, ya tenemos esto. Voy a quitar esto porque se va a decir que no guarda porque ya lo tenemos guardado. Lo voy a poner aquí, igual. Igual en esta cosa. Ya tenemos esto que nos dice que de J, sí. Tenemos en el de J. Sí, creo que sí, a ver si no me equivoqué. Aquí tenemos que ver, déjeme ver. Si lo tomé mal, déjeme ver. Si lo tomé mal, déjeme ver. Vamos a ver. Es que me dicen que tengo que fijar en un ángulo. Mejor lo pongo que para ver que me dice, ¿sale? No hay que tomar, ya tenemos el DF, ya que tenemos el ángulo de CF. DCF, creo que sí, ya está el DCF, ¿no? Y que tenemos esto, ¿no sería H3? Ya, sí, ya tenemos eso, sí, yo creo que ya lo corregí, ¿no? Sí, sí, es un error que había notado. Si fijan acá, ya, que no había visto el comentario, digo, este comentario, sí, porque se fijan acá, sí cambiamos, ¿qué? Sí cambiamos H3, ¿está bien? Ya tenemos, gracias por el comentario, hasta ahorita lo estoy viendo, ¿está bien? Por el comentario que me hace, ¿está bien? Ya tenemos esto. Ok, ya está ese, ya está ese. Bueno, aunque me di cuenta, digamos, cuando estamos haciendo la demostración. Entonces, fijan acá, ya tenemos esta prueba. Entonces, fijan acá, pues ya tenemos esto, está bien, digamos que ya hemos terminado, digamos, esta prueba. Ok, ya que tenemos esto, si quieren, ya paramos tantito la grabación. Vamos a parar la grabación. Ya tenemos la grabación.